James Ackley es trompetista clásico, es un artista solista de trompeta aclamado internacionalmente con numerosas apariciones que ha incluido orquestas, conjuntos de viento y grupos de cámara en más de 30 países. Estudió en el Conservatorio de Música Baldwin en Wallace y el Instituto de Música de Cleveland. Sus antiguos maestros fueron Michael Sachs, trompeta principal de la orquesta de Cleveland; James Dowling, ex miembro de la orquesta de Cleveland; Mary Squire, ex miembro, ex trompeta principal de la orquesta de cámara de Ohio; Eugene Blee, ex trompeta principal de la Sinfónica de Cincinnati, y entre otros. Fue trompetista principal y solista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como también ocupó cargos como trompeta principal con otras orquestas en todo México, Estados Unidos y América del Sur. Es ex miembro del galardonado Quinteto Bala Brass con frecuencia y se lo puede ver tocando con la Sinfónica de Charlotte, la Sinfónica de Charleston y la Orquesta de Florida, entre otros. James ha tenido la oportunidad de trabajar con músicos notables como Sir George Solti, Plácido Domingo, Fito Páez, el maestro Arturo Márquez, Ricardo Zumbuldum, Sui Meta, Leonard Bernstein, Norihiko Nakahara, entre muchos otros. Ha colaborado con notables compositores modernos como Karim Hassan, concertino para trompeta y orquesta, Robert J. Bradshaw, sonata para trompeta y otros. Ganador de varios Golden Globe Awards, Ackley mantiene un desempeño activo y un horario de enseñanza. Es un clínico invitado, frecuentemente recitador y juez en festivales y campamentos de trompeta en todo el mundo. A menudo es visto como juez en la National Trumpet Competition en Estados Unidos. Desde el 2004 y anteriormente formó parte de la junta directiva del International Trumpet Guild entre el 2007 y 2013. Sus arreglos musicales y composiciones, algunas de las cuales ha grabado, se publican bajo el rostro editorial de Cimarron Music Press. James Ackley se enorgullece de ser un artista y clínico de ejecución de Yamaha, actuando exclusivamente en trompetas de Yamaha y representando por Legend Music Agency MX. Actualmente James es profesor de trompeta en la Escuela de Música de la Universidad de Carolina del Sur, después de ocupar el cargo de profesor asociado en la Universidad de Connecticut y trompeta principal de la Orquesta Filarmónica de Carolina del Sur. Buenas noches, James. Espero que Pues, ¿qué tal? esté gustando estar aquí. Tienes un amplio currículum. Wow. Bueno, soy Eso. viejo. No, para nada. Sí, Para sí, nada. soy viejo. ¿Cuántos años tienes, James? 52. Wow. Aún faltan 50 más. Bueno, por lo menos dos más. Bien, Jens. Vamos a comenzar esta pequeña entrevista de una hora. Quiero que nos cuentes un poco desde tus inicios. ¿Cómo así agarraste la trompeta? Pues yo empecé entre mi tercer y cuarto año de la prepa. Entonces yo tenía, ¿qué? 17, 16 años, 17 años, 17. Ujú. Y empecé porque me lastimé mi rodilla derecha y fui a hablar con una persona de la escuela. Era una persona que guiaba a los alumnos quienes quisieron ir a la universidad a estudiar y me dijo, mira, vas a necesitar algo diferente. No puedes hacer deportes ahora, entonces hay que hacer algo diferente para entrar bien a una universidad, para tener chances de más becas y todas esas cosas. Y más chances para entrar, porque aquí no es seguro que alguien entra a la universidad.
Bueno, en ninguna parte no es algo seguro, pero se juró que buscaba algo diferente. Entonces, ah, me mencionó ¿cómo se llama? El coro. Entonces, eso era en los 80. Y yo, no, el coro no voy a cantar. No era muy machín cantar en los 80. Entonces yo, bueno, el coro no, pero algo en la música me interesa. Entonces fui a hablar con el director de bandas y me dijo, no, yo siempre puedo usar trompetistas. Yo, bueno, trompeta está bien. Sí, es un instrumento machín, digamos. Machín, qué buena. Pues ahí empecé. Me hizo, pues mi director de banda de la prepa hizo una comunicación con la Universidad de Cincinnati. Yo soy de Cincinnati, es en el estado de Ohio, pero no Ujú. estoy en Ohio contigo. Es una broma. Ya. No estoy en Ohio contigo. Bueno, Pero viví en el estado de Ohio, Cincinnati, Ohio. Y entonces fui a hablar con el gerente del conservatorio ahí. Me dijo que había becas para personas de mi edad a estudiar con gente en el conservatorio de Cincinnati. Entonces gané la beca a estudiar ahí y estudiaba con un tipo que se llamaba Perry Landmeyer, que se llama Perry Landmeyer porque está vivo todavía, y toca en la orquesta de la Florida. Por eso voy ahí a tocar, porque me invita. um, entonces estudié con él y él me hizo la introducción a su maestro, quien era Eugene Blee. Entonces empecé a estudiar con el señor Blee y pues desde ahí fui al conservatorio de Baldwin Wallace. Es en la área, todavía en Ohio, en el estado de Ohio, en la área de Cleveland, que, es, que era al norte del estado de Ohio. Y entonces fui a estudiar con James Darling y Mary Squire, quienes eran trompetistas espectaculares, increíbles. Mary Squire tocaba la trompeta piccolo, pues al parte de, ¿cómo se llama? Hijo de madre, se me quedó el nombre. Maurice André. A partir de, aparte de Maurice André, ella tocaba la trompeta piccolo la mejor que he escuchado. Hoy en día tengo su sonido y la manera de tocar la trompeta piccolo en mi mente, en mi oído, y aún la acuerdo mucho. Era como una abuelita para mí. genial. Sí, era muy tierna, pero al mismo tiempo muy rígida. Para enseñar. Sí, para enseñar. Este, con la chancla, ¿no? Como dicen en México, con la chancla. A ver, y también estudié al mismo tiempo con James Darling, eh, y él era miembro de la orquesta de Cleveland. Desde ahí fui a Juilliard a estudiar, pero que no era una buena combinación. Entonces terminé haciendo terminé mi maestría en otro lado, en el Instituto de Música de Cleveland, estudiando con Michael Sachs, quien es el principal de Cleveland. Um, hice mi maestría ahí y también yo estaba tocando con la Orquesta Sinfónica de Youngstown. Youngstown es una, es otra ciudad en Ohio, lejos de mi casa, pero más cerca a la ciudad de Cleveland. Y yo era el co-principal de la orquesta en esa época.
Am, la gané el puesto, bueno, siendo estudiante, ¿no? Y también trabajaba en la Universidad de Youngstown como ayudante, digamos. No era estudiante ahí yo, pero dictaba clases magistrales, tocaba con el quinteto de Cobres. Entonces ese trabajo, junto con el trabajo que estaba haciendo con mi maestría, realmente me hizo un buen convenio de ampliar mis habilidades musicales y mis pensamientos en el aspecto de la música y cómo tocar la trompeta. Luego me fui a Alemania por un poco tiempo, pero no me gustó Alemania para nada. Aunque en esa época hablaba alemán, he estudiado alemán, tengo como 6 años estudiado antes de irme a Alemania. Entonces mi alemán estaba como regulimbis. Y, y regresé, um, fui a México a tocar como solista y me dijeron que había un puesto abierto en la orquesta en México. Entonces me quedé otra semana en México para tomar la audición. Entonces gané la audición en México, entonces me quedé en México y me quedé ahí como un par de años. Y luego había un vacante como principal en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces me fui para la orquesta en como 95, creo. Creo que era 95. No estoy muy seguro, pero por ahí, al finales de los carteles, llegué a Bogotá. Um, y estuvo en Bogotá por un buen rato y después pues regresé a los Estados Unidos. En fin, es mi vida en tierra. Grande maestro. Bueno, usted tuvo muy buenos profesores, muy buenos maestros. ¿Podría, Absolutamente. podría mencionarnos, hablarnos un poco del legendario Michael Sachs? Él eh, realizó algunos libros que se venden como pan caliente para todos los trompetistas. Uno de los libros que utilizó y que muchos trompetistas utilizan es Fundamentos Diarios para la Trompeta. Eh, bueno, ¿podría decirnos un poco su experiencia con el maestro Michael Sachs? Claro, claro. Pues yo estudié con él mucho más antes de los libros, pero él estaba enseñando las mismas cosas en esa época. Él es una persona de rutina. Digo, que siempre repita todos los días las mismas cosas. Siempre. Y si cambia una cosa, pues está con esa cosa por un tiempo largo antes de irse a otra cosa. Pero también cree mucho en los fundamentos de la trompeta. Y bueno, mis maestros anteriores también creyeron mucho en los fundamentos de tocar la trompeta. Es decir, el sonido, la articulación, um, conociendo las escalas, conociendo cómo hacer bien la flexibilidad de la trompeta. Um, Más allá de la música, ¿no es cierto? Porque también enseñaron cómo interpretar la música. Um, con Mike, lo que aprendí era cómo tocar los extractos de la orquesta. Como un trompetista principal de la orquesta, cómo tocar los extractos. Y era muy interesante porque yo me recuerdo mi primera clase con él. Llegué con, creo, 5 o 6 extractos de la orquesta. También un estudio o 2 estudios. Un estudio era como un estudio técnico. Uh, Creo que era algo de Charlier.
y el otro era Bordogni, que es un estudio lírico. Pero él quiso escuchar primero los extractos, entonces los extractos orquestales. Entonces empecé a tocar el primer extracto, me paró, pero inmediatamente me paró. Me preguntó, sí, y yo, ¿por qué? ¿Por qué? No, me dijo, mira, ¿quién está tocando contigo en ese momento? Yo, a ver, escuchando la grabación en mi cabeza, y yo, será los violines, no sé qué, no sé qué, ¿y quién más? Yo, pues no sé, la flauta. La primera flauta, estás tocando con la primera flauta y tienes las mismas notas de la primera flauta. Entonces, tú tienes que escuchar muy bien al flautista cómo está haciendo su fraseo, el sonido, la afinación, donde respira. Entonces, así aprendí muchas cosas, ¿no es cierto? Y él también era muy estricto. Me dicen que hoy en día está más como, no están tan pesado en las clases, pero yo estudié con él cuando estaba mucho más joven, cuando yo estaba mucho más joven. Entonces, yo creo que era su cuarto año en la orquesta, cuando empecé a estudiar con él. Entonces, era muy, pero muy estricto, al punto que había muchas veces cuando nos chocamos y era un poco difícil saber lo que quería, porque también hablaba de cosas más allá de mi mente en esa época. Como yo todavía no tenía la madurez de entender lo que me estaba diciendo, ¿no es cierto? Pero no paró de decírmelo. Y entonces lo que aprendí años después, cuando ya tenía la madurez de entenderlo, pues todos los recuerdos de las clases, de las enseñanzas, de las palabras, regresó. En esa época, pues entendí claramente lo que él quería decirme. Entonces, cuando eso pasó, pues ya en esa época, pues ya tenía mi primer trabajo tocando en la orquesta. Pero me recuerdo que cuando me llegaba esos recuerdos y entendía muy bien lo que me decía, pues yo tocaba así, pero después de un ratico, recordando y tratando de trabajar con esas cosas, subí de nivel, pero altísimo. Y era muy notable. Normalmente que tú tocas la trompeta y año tras año estás dándole, ¿no es cierto? Y tal vez notes un poco de cambios, que estás mejorando un poquito por aquí, que la obra que siempre estaba complicada en el pasado, pues ya no es tan complicada, pero todavía está un poco complicada. Pues yo tenía como recuerdos y estando trabajando con esos recuerdos, también me recuerdo que tocando una obra que no podía tocar antes, como que no tenía nada de dificultades, nada, como me salió de una. Entonces yo, entonces, qué cambios me ha afectado? ¿Cuáles? ¿Y cómo? Y poco a poco yo estaba avanzando y avanzando de los niveles. Y, y te digo una cosa más, que cuando ya estaba tocando de un nivel mucho más alto, yo estaba también disfrutando de la trompeta, de la música aún más. Y cuando no tienes que combatir con la trompeta, combatir, cuando no tienes que combatirla, disfrutas más escuchando todos los colegas en la orquesta o colegas
Ah, en Correcto. la, sí, en la orquesta, muchísimo más. Y así aprendes aún más. Entonces es un ciclo de educación, de la madurez y el conocimiento y teniendo el nivel musical, el nivel técnico del instrumento. Entonces es un ciclo de la vida, ¿no es cierto? Así es. Sí. Hay jóvenes que tocan la trompeta muy bien hoy en día y tienen muy buenos oídos y muy buenos conocimientos musicales que ganan trabajos de los 20 años, los 19 años, 22 años, digamos. Yo no, realmente no era uno de ellos, porque lo que me faltaba era la madurez, ¿no es cierto? La madurez musical, pero la madurez de personal. Yo todavía aquí en la mente, yo estuve muy joven. Tuve que madurar un poco. Ujú. Me tardé. Genial, maestro. Buenas recomendaciones y buena historia la de su participación en, en la orquesta. Y bueno, y a propósito de lo que mencionó al principio, que Michael Sash era una persona rigurosa y que hacía una sola rutina. ¿Usted ya con el paso del tiempo practica la misma rutina diario o varía? Mi rutina cambia casi todos los días. Um, y siempre depende de lo que estoy tocando. Pero aún así, aunque cambia, las cosas que hago son las mismas cosas. Entonces yo hago, por ejemplo, hago mi calentamiento. Las cosas adentro del calentamiento son iguales. Entonces empiezo con flexibilidad o tal vez escalas, algo un poco fácil, ¿no es cierto? Y, y yo empiezo por do, el medio do. Entonces Ah, voy do a sol. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. ¿Ok? Yo empiezo ahí. Entonces si hago escalas, do, do, re, re, mi, fa, fi, sol, fi, fi. ¿No es cierto? ujú. Cromática o de mayor, menor, no importa. Todos los días lo cambio. Depende cómo me siento o cómo me da la gana. Pero, pero empiezo por ahí, alguna escala. Y lo hago y lo amplio un poco así, para arriba, para abajo. Hasta que llego a do arriba y do grave. Y luego con la flexibilidad. Pero los ejercicios de flexibilidad cambian todos los días. No son las mismas. Y otra vez, depende de cómo me siento o lo que sea. Y el calentamiento también puede durar 5 minutos hasta 15 minutos, porque no solamente depende de cómo me siento en ese aspecto, realmente depende de cómo suena la trompeta, cómo es mi sonido. Entonces yo dicto todo con el sonido que estoy emitiendo. Si está redondo, si está enfocado, si tiene los agudos de la armónica, los graves y los medios y todo, está bien balanceado. No importa cómo me siento. Si el sonido está balanceado, estoy listo para tocar. Y luego hago la rutina, pero la rutina también es igual, que hago las mismas cosas, pero los ejercicios cambian. Ujú. Y lo que noté desde un poco joven, pero realmente después de la maestría, que yo siempre me aburrí mucho de la misma cosa. Entonces, cuando yo estaba aburrido, me batallaba mucho en progresar, pero de estudiar. Es como que no quería estudiar.
porque estaba muy aburrido de la trompeta. Entonces, no, ya no. Pero cambiando las cosas, aunque sean las mismas cosas, pero cambiando los ejercicios en las mismas cosas, en las cosas para mí son flexibilidades, son de los dedos, son de articulaciones, simple articulación, doble picado, triple picado, um, ampliando mi rango. También hago algunas cosas de bending, ¿no es cierto? Yo no trabajo con la boquilla. Y Ah, sí, eso es no un es poco hermoso. raro. No. Cuando estoy trabajando en una obra y no escucho lo que está escrito muy bien, o si tengo dudas, um, ahí pongo la boquilla a ver si está saliendo bien o no. Porque ahí puedo escuchar muy bien si las notas están aquí o las notas no están. También cantando, pero canto mucho más que hago la boquilla, pero no hago ejercicios de la boquilla tampoco. Ujú, interesante. Eh, Michael Sachs era un proponente del buzzing. Él estudiaba con James Stamp. Jamestown, ah, sí, sí. Sí, él estudiaba con él. Entonces, cuando yo estaba estudiando con Mike Sachs, él siempre me estaba pasando la información de James Stamp. Pero él quiso que yo tocaba en una manera que yo no podía. Físicamente yo no podía, ¿ok? Pero estaba todas las clases, no, así no puedes mover la mandíbula para nada, no puedes hacer esto, no puedes hacer. Y entonces cuando yo intentaba a tocar, por ejemplo, los graves, los doble pedales, o los pedales, digamos, Ujú. no podía, yo no podía. Me salió aire, nada más. Do. Y nada más. Entonces, cuando sí me salió, pues yo tuve que cambiar cositas. No acá, pero acá, con la mandíbula, ¿no es cierto? Pero él no quiso que yo movía nada, que yo tocaría igual que a él, pero físicamente yo no podía. Entonces me di cuenta, después de graduarme con la maestría, después de las clases, ya haciendo el trabajo, pues yo sí podía mover la mandíbula, porque así no solamente me soñaba, pero me soñaba mejor y bien, y ¿no es cierto? Me di cuenta que hay, hay más maneras de tocar la trompeta Así que es. una sola manera. Sí. Sí. Entonces, cuando dicto mis clases, pues también hay ciertos puntos que tienen que estar así con el sonido, pero como lo lograste, no me importa. Ujú. Sí. Entonces, no, yo no hago el buzzing. Para mí, la trompeta no funciona así. Simplemente no funciona así. Um, yo no estoy pensando en hacer el mientras estoy tocando la trompeta. Mi enfoque está en el sonido y también está en el apoyo del sonido, que es el aire, ¿no? El aire siempre está apoyando el sonido. ¿Y qué sonido es? Pues primero hay que tener un concepto bien claro del sonido que quieres. Y cuando tienes el concepto, pues todos los días estás trabajando poco a poco, tratando de iniciar, no solamente iniciar el sonido, pero mantener el sonido por más tiempo. ¿Ok? Y hasta que tú puedas empezar con el tiempo tuyo y llegar al final del día con el tiempo querido tuyo. Este, entonces, cuando yo estaba haciendo el buzzing, todos los ejercicios y no sé qué, pues me noté
que yo estaba empeorando tocando la trompeta, como que era peor. Yo siempre cansado, andaba cansado, mi sonido era mucho más estridente, era más pequeño, era más, tenía mucho más, que como tensión, ¿no es cierto? No había, no estaba libre, pues, y no estaba redondo, y no estaba lleno de armónicos. Era muy estrecho el sonido. Entonces, siempre yo podía tocar notas agudas, casi desde el principio, pero el sonido antes era mucho más redondo que estaba cuando estaba estudiando con mi maestría. Entonces, cuando me gradué, paré de tocar la boquilla y jamás regresé a tocar solamente la boquilla. Interesante, Sí, interesante. Estas conclusiones nos llevan, ya que es lo que sentimos al momento de tocar. Porque a muchas personas sí le funciona el buzzing, pero a otras como, bueno, ya hablando de artistas, como, si no me equivoco, Matías Geoff, el ¿Mm? Merchurampi, de repente, no hacen boquilla, porque según ellos no les funciona. Nosotros tenemos una anatomía distinta, todos, Claro. y eso, y eso también incurre. Eh, a la pregunta que le mencionaba de la rutina, ¿no? Si Ujú. hace cosas distintas, menciona, y creo que no es casualidad, porque a la gran mayoría de trompetistas que han sido entrevistados aquí, digamos que un 98% no hace la misma rutina diaria, varía. Y, y, y hasta los más grandes, Pacho Flores, Matías Geoff lo mencionó, entre otras celebridades. Eh, entonces, eh, ¿por qué cree que no nos gusta o tenemos que hacer cosas distintas diario? ¿Cuál es su percepción a, a esa ideología, a esa idea de no hacer siempre lo mismo, como lo decían antiguamente, bueno, los tradicionalistas, ¿no? Sí, pues yo no puedo hablar de la otra gente, ¿no? Porque no quiero poner palabras en su boca. Pero a mi caso, pues solamente era que yo me aburrí mucho haciendo la misma cosa todos los días. Y no avanzaba. Me di cuenta que no avanzaba porque me aburrí y después de aburrirme, pues la trompeta hasta la caja, ¿no es cierto? Hasta el estuche. Entonces era más una forma buscando más iniciativa de tocar o estudiar más durante el día, ¿no es cierto? Y también yo creo que era una cosa yo estaba estudiando con alguien que me decía, hay que hacer esto y esto exactamente así, y yo no podía. Entonces yo buscaba otras maneras de hacer lo que me estaba hablando, pero de una manera diferente. Y cuando me preguntó, estaba haciendo, como te dije, esa manera. Yo sí, maestro. Ah, bien, porque suena bien. Entonces me di cuenta que, ok, el más importante es cómo hacer el sonido. Así es. Ok, entonces no importa la técnica que está involucrado en la música, adentro de los ejercicios, no importa. Es cómo lo haces, cómo el sonido te hace, o cómo el sonido te brinde el mayor esfuerzo, pero sin el menor esfuerzo tuyo. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Entonces me di cuenta que realmente no importaba en la manera como lo decía yo,
pero como sonaba. Entonces, variando las cosas, me di mucho más, no solamente variedad, claro, y así que, bueno, mira, eso es otro punto que quiero hablar, es que yo creo mucho en, tú estudias un poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas. ¿Me explico? No. Okay, es decir, yo no quiero estudiar, si estudio mucha articulación, pero mucha, horas articulación, ¿y qué tal la flexibilidad? ¿Qué tal los dedos? ¿Qué tal la calidad del sonido? ¿Qué tal muchas cosas? ¿No es cierto? Pero si estudio muchas cosas y la articulación es una parte de muchas cosas, pues ahí voy a avanzar mucho más rápido porque estoy tocando un poco de todo, ¿ok? Y tratando de tocar un poco de todo muy bien con el sonido. Y Ujú. así, para mí, yo avancé y avanzo todavía mucho más así que en otras formas. Y tal vez eso es otra razón que yo cambio mi rutina. Si cambio mi rutina, entonces durante una semana ya estoy tocando muchísimas cosas, no solamente una cosa o una parte de una cosa. Genial, genial. Es como un estudio inteligente. Pues sí. Pues mira, mírenlo así. ¿Te gusta el chocolate? Yes. Ok, entonces, ¿qué te pasa cuando te comes mucha chocolate? No, ay sí, no. De ¿Te repente duele me la pongo panza? mal. Sí, te duele la panza, ¿no? Sí, sí. Ok, eso me refiero. Es mucho de un poco. Entonces, Ujú. solamente estás comiendo chocolate, pero mucho chocolate, entonces te enfermas. Pero si comes un poco de chocolate y tus vegetales, tus carnes, tu no sé qué, entonces ¿te enfermas? No, no te Ah, enfermas. ahí sí voy a estar bien de salud porque estoy comiendo saludable. Exactamente. Entonces te creces mejor, aunque estás comiendo chocolate. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, genial, genial. Una buena aplicación. Es un privilegio tenerlo, maestro. Mucha gente por aquí no lo conoce. Usted es muy reconocido en Centroamérica y en países aledaños, en México, en Estados Unidos. Bueno, esta transmisión va a estar también en Facebook y, y en nuestro canal de YouTube. Para los que no han podido ver esta entrevista, pues ya lo harán más adelante. Sigan al maestro en sus redes sociales, en su página web, que está en el póster. Maestro, bueno, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo. Sigamos un ratito más con el diálogo. Acá hay una buena pregunta. Acá hay una buena pregunta de Claro. Pina Trumpet. Dice, maestro, ¿cómo podemos saber si me sirve o no el buzzing? Gracias. Así. Ok, pues antes de todo, gracias a ti por buscarme. Es un honor estar aquí contigo y todos los trompetistas peruanos y de América Latina. Yo estoy casado con una mexicana. Órale. Entonces, sí, órale pues, Muchos tacos. claro. Aunque hoy comimos sándwiches cubanos en la casa. Ah, qué rico. ¿Con Sí. frijoles? El sándwich cubano no viene con frijol. Ah, mire, ah, ya. Qué Sí. raro. Bueno. Es lomito de cerdo, es un poco de jamón, Mm. queso suizo, ¿qué más lleva? Pepinos, pues, pepinos, y mostaza. Ah, sabroso. Sí, es Sabroso. rico, es rico. ¿Usted ha comido comida peruana? Sí, claro. El ceviche, Sí. sí, pero hecho por peruanos o hecho por otros. Es difícil
de recordarme. Pues yo estaba de gira con la orquesta, entonces yo creo que eran hechas por peruanos. Creo, yo no sé. Tiene que probar los originales para que vean que nuestra gastronomía es bueno, una de las mejores, por no decir la Órale, mejor. órale, Y con también está gusto. invitado a Perú. Vamos a poder hacer unas coordinaciones en el futuro que pase esta tragedia llamada pandemia y podemos invitarlo para que esté en uno de nuestros festivales en Vaya, el futuro, maestro. ¿Sí? listo, listo. Hay mucha gente que lo quiere conocer. Eh, bueno, ¿usted ya ha viajado a América del Sur alguna vez, a estos países? Sí, muchas veces, muchas veces. En Perú estaba en Quito, no, eso es en Ecuador, perdón. Eso es Ecuador. Sí, en Perú sí estaba, porque estuvimos de gira con la orquesta. Pero no me acuerdo las ciudades. Pero he estado en todos los países en América del Sur, Suramérica, menos hay dos países. Hay dos, Suriname y sí, queda al lado de Brasil, Ah, ya, ya, sí. por el norte. Ya. Solamente hay dos países ahí que no he conocido. Ujú, ujú. Bien, Sí, ya habrá la oportunidad, pero ya está invitado al Perú. gracias, gracias, con mucho Y gusto. para comer también, para comer bastante. Siempre, siempre. Eh, bien, entonces ahí con la pregunta de el Sí, sí, sí. buzzing. Pues mira, el buzzing, como cualquier cosa que vas a hacer con la trompeta, hay que hacerla, porque si no, no vas a saber si te va a rendir cosas buenas o cosas malas. Entonces, primero hay que hacer los ejercicios y todo el buzzing y estar pendiente de tu sonido, de tu técnica, de tu desarrollo musical y todo, a ver cómo te sale. Porque si todo está avanzando y todo avanza bien, entonces tal vez el buzzing está funcionando para ti. Pero si no, tal vez el buzzing no te está funcionando. Pero también puede ser por etapas en tu carrera, por tu edad, por los conocimientos que ya tienes, porque a veces cuando un maestro te está diciendo algo nuevo, pero ese concepto se choca con otros conceptos que has aprendido en tu vida. Hay que aprender cómo aceptar cosas nuevas, ¿no es cierto? Eh, bueno, voy a decirlo en la siguiente forma. La trompeta es como la vida y hay que aprender cómo tocar la trompeta, cómo aprendes a vivir la vida. Entonces hay que probar, hay que saber, hay que conocer, hay que hacer, uh, ¿qué? Se me fue en mente. Pues, bueno, pero hay que vivir la vida. Entonces, con la trompeta también hay que vivir la trompeta. Entonces, si viene algo nuevo, hay que tratar de asimilar la cosa y si te brinde cosas buenas, pues hay que seguir la rumba. Si no, entonces tal vez no estás equipado en el momento, ¿no es cierto? En el momento de tu edad musical, de entender muy bien el concepto, o tal vez no te funciona para nada. Entonces, si no te está funcionando en el momento, nada más grábalo en tu mente y volver hace un poco de tiempo, no un poco de tiempo, pero un tiempo después, vuelves con el mismo concepto a ver si te funciona en esa época de tu vida musical. Porque con el buzzing, como te dije, para mí no funcionaba para nada en la escuela. Entonces dejé de hacer buzzing
Y luego intenté, después de entender mucho más cosas de mi maestro, intenté de regresar a hacer buzzing, pero todavía no me funcionó. Entonces, no he regresado al buzzing. Bien, bien, maestro. Gracias por la respuesta. El maestro Bernardo Medel estaba conectado por ahí. Saludos desde México. Órale. Eh, También nos envía algunos comentarios desde Brasil, Gómez Cristóbal, que dice, bueno, habla del Perú. Dice, en verdad que el Perú tiene más de 300 tipos de papas, batatas, papas, potato. Bueno, potato es papas. Batatas es camote. Ah, ok. No tenemos tanta variedad de camote, pero por ahí estamos. Bien. Eh, Mucha comida. sí, acá hay mucha comida. Eh, Antes de seguir, mira, estaba pensando en otra cosa, de decir al alumno con la pregunta del buzzing. Mira, si eres un estudiante y tu maestro te pide, hay que hacer el buzzing, hay que hacerlo. Si tu maestro dice, hay que brincar de una montaña de 300 metros de altura, brincas. ¿Por qué? Porque hay que estar 100% adentro del proceso del maestro, porque si no, nunca jamás vas a saber si esa manera funciona muy bien para ti o no. Entonces, no importa el maestro, no importa el concepto. Lo más importante es cómo entiendes el concepto, cómo haces el concepto, y hay que estar 100% de acuerdo con el maestro. Aun si tienes un poco de choque, porque Mike Sachs y yo nos chocamos, ¿no es cierto? Y eso es la verdad, nos chocamos. Lo amo mucho, me enseñó muchísimo, pero sí nos chocamos. Y fue hace mucho tiempo que me di cuenta de lo que me estaba diciendo, como las cosas eran muy ciertas, pero aún así, si él me decía, tú tienes que hacer estos ejercicios, pues los hice. Porque sin hacer los ejercicios no voy a aprender realmente el concepto que quería, pero no voy a entender el concepto del mismo ejercicio. Y si me brinde cosas buenas o cosas malas. Espero que me explique mejor. sí, sí, Sí. está genial. Bien, maestro, espero que le haya gustado estar aquí virtualmente en Perú. Sí. Eh, Bien, em, yo creo que podemos hacer una segunda parte próximamente, porque hay muchas cosas que eh, hay que preguntarle. Claro. Lastimosamente, el tiempo pues vuela muy rápido. Un par de preguntas para terminar esta entrevista. Órale. Eh, que es algo un poquito digamos, un poquito delicado, pero usted con toda confianza responde. Vaya. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que cambiaría en la sociedad y qué recomendaría? En la sociedad. Ujú. Bueno, sí, especialmente hoy en día en mi país, eso es una pregunta con bombas. Uy, sí. Y es una cosa que he tenido muchos pensamientos alrededor del asunto. Y pues mira, yo no soy nadie para recomendar a nadie que hay que cambiar no sé qué, etcétera, etcétera. Yo soy un trompetista que toca la pipa del baño, las pipas del baño, ¿no es cierto? Entonces realmente no, yo no soy nadie para decir a alguien cómo vivir su vida. Pero aún así, para mí, yo no puedo vivir mi vida sin tener mi fe.
Entonces, aquí en la casa, pues, ah, realmente, durante toda esa época del coronavirus, yo estaba haciendo muchas investigaciones sobre la Biblia. Entonces, mira, yo creo que no estamos en el mismo camino de hace mucho tiempo. Y personalmente me di cuenta que yo no andaba realmente en esa misma. Sí, bueno, es un poco complicado de explicarte, ¿no? Pero yo creo que lo que hace falta en ese mundo es fe. Ujú. Tenemos que tener fe. Fe en sí mismo, fe en Dios, fe como tú tenías fe en esa entrevista conmigo y yo tenía fe en ti sin conocerte, ¿no es cierto? Entonces hay que tener fe con nosotros mismos también. Eso es lo que faltamos más, ¿ok? Entonces no voy al lado de la religión 100%. Para mí sí es, pero para, para la sociedad es para nosotros, es para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos. La verdad, hay que tener un poco más fe. Gracias, maestro, muchas gracias. Comparto mucho su idea. Hay que tener un poco más de confianza, hay que tener un poquito más de fe, como usted dice. Eh, en, esta, en esta pandemia nos está enseñando muchas cosas. Eh, bueno, nuestra sociedad está cambiando. De repente es un poco distinto ahí en Estados Unidos, pero acá en América del Sur estamos como que viendo las cosas de otro modo. Nos estamos dando cuenta Claro, de que no, bueno, acá en Perú no contábamos con eh, el apoyo de salud, hay mucho, digamos, hay mucha corrupción, ¿no? Hay todo eso y la gente esta que pone más de su parte con respecto a la conciencia. Hay más amor al prójimo, hay más de todo, para bien. Espero que después de esto ya no volvamos a ser la misma sociedad, sino una mejor a nivel mundial. Yo aspiro a eso, yo creo eso. Y bueno, y mira, de la parte de corrupción que mencionaste, es que estamos gobernados por nosotros mismos y somos seres humanos y no somos perfectos. Entonces, la corrupción siempre va a existir. Porque acá, en mi país, todavía también existe la corrupción. Y en todos los niveles hay corrupción. Y después de vivir en países diferentes y visitar países diferentes, también veo la corrupción de otros sitios, otros lugares también. Es que es una cosa del ser humano, hermano, así porque es. no somos perfectos. Y por eso digo que tenemos que tener más fe. Tenemos que Ujú. tener más fe. Porque si alguien no tiene fe, pues entonces sus actuaciones siempre van a ser a lo malo, en contra de su propia gente. Así es, maestro. Sí. Bien, maestro, entonces muchas gracias por estar aquí. Vamos Con con la gusto. última pregunta. Una pregunta motivacional. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le diría a los músicos que recién empiezan? Es que cortaste un poco. ¿Qué diste? Perdón. ¿Qué le diría a los músicos que recién empiezan? Ah, que disfruten la música, disfruten el proceso, que tocan lo más que pueden todos los días, piden canciones de tus maestros o inventen tus propias canciones o tocan canciones que ya conocen por el radio, ¿ok? Nada más de oído. Pero hay que disfrutar la música porque la música es un lenguaje
pero también es una parte de nuestra alma intocable, intocable. Solo la música te puede llevar ahí. Por ejemplo, si tú vas al cine y si no hay música, pues la película vale 50% o menos, ¿no es cierto? La música te lleva te emociona. Entonces nos reaccionamos con una fiebre de conocer más cuando estamos tocando nuestros instrumentos. Nada más tocar, 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 disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y pues hoy en día tú tienes Face y YouTube y Instagram y todas esas cosas. Pues hay que estar ahí pendientes, escuchando, tratando de aprender. Y si te gusta algo que alguien está tocando, pues tratas de tocarlo. Nada más. Es simple, ¿no? Es algo simple, pero a veces los más pequeños no tienen miedo de nada, nada. Así es. Sí, ellos aprenden a tener miedo por nosotros. Sí, así es. Nosotros siempre le decimos esto y esto y esto y hasta que crece y ya no puede hacer nada. Sí, porque Así, les falta fe, no tienen la fe de seguir en tus propios pensamientos, sus propias actuaciones musicales, ¿ok? Porque tienen miedo. ujú. Maestro, muchísimas gracias. Ya Con se gusto. va a cortar en cualquier momento esta transmisión, ya Órale. que Instagram da 1 hora y ahí está la cuenta regresiva. No se olviden a todos los que nos están viendo visitar a la página del maestro James Ackley, www.jamesackley.net. Hay mucha información muy buena y pues maestro, de repente vamos a tener una segunda parte próximamente. Hay muchas Ándale. preguntas que no tuvimos tiempo de preguntar. Ahorita tenemos otra transmisión en la Muy radio, bien. vamos a hablar sobre la corrupción en mi país. De todos los Algo, países, ¿no? algo por ahí vamos a estar bien picantes aquí dentro de un rato en Perú, para peruanos, ¿no? Bien, maestro, muchísimas gracias Con y gusto. pues bendiciones, es un gran maestro. He estado en algunas clases maestras y me pareció excelente el tema de la Gracias. embocadura, el tema de eso. Maestro, nos queda 10 segundos. Palabras finales. No, gracias por tenerme aquí y para mis amigos latinos y latinas, pues gracias por estar conmigo. Hasta luego, maestro, gracias.